¿Qué secretos oscuros esconden las profundidades del océano? Desde tiburones monstruos inimaginables hasta objetos inexplicables, hoy exploraremos los hallazgos más extraños jamás vistos bajo el mar. ¿Te atreves a sumergirte? Misteriosa villa abandonada en la orilla. Imagínate esperar el sol, el mar y la arena habituales, y de repente hay una villa de concreto justo ahí en la playa cubierta de grafitis. Esto es exactamente lo que encontraron los lugareños en una playa de El Salvador, una misteriosa villa en ruinas que apareció justo en la orilla. Los lugareños trataron el edificio abandonado como una atracción y la antigua estructura rápidamente ganó atención en línea. Mucha gente se preguntó qué era el edificio antes y cuándo apareció originalmente. Según los lugareños, el edificio solía ser el Hotel Puerto Ventura hace unos 28 años. Lo curioso es que lo construyeron casi en la playa. Algunos dicen que fue el huracán Mitch en 1998 el que acabó con ella, mientras que otros piensan que el océano simplemente se apoderó de ella. Para aumentar su misterio, la presencia inquietante de la villa ha hecho que algunos lugareños teman caminar por la orilla cercana. Hay quienes afirman que se sienten observados mientras están cerca, y algunos creen que la villa está embrujada. Incluso hay rumores de luces extrañas que salen del interior del edificio, a pesar de que está abandonada y no tiene electricidad. Estos cuentos espeluznantes solo han aumentado el atractivo de la villa y la han convertido en tema de leyendas locales e historias de fantasmas. A pesar de su reputación inquietante, la villa sigue siendo un lugar popular para exploradores y fotógrafos curiosos. Es un duro recordatorio del poder de la naturaleza y los misterios que pueden llegar a la orilla. Miles de plátanos en la playa. Suena como el paraíso tropical perfecto, ¿verdad? Bueno, lo es, pero definitivamente no si el agua del océano se llevó los plátanos. Por eso, en 2007, cuando varios racimos de plátanos aparecieron repentinamente en la costa, muchos se quedaron perplejos. Fue increíblemente fácil localizar el origen, aunque resultó que varios contenedores se habían caído de un carguero cerca de las islas holandesas del Mar del Norte. Como resultado, los plátanos fueron arrastrados hasta la playa cercana. Las playas de la isla de Terschelling, situada al norte de Ámsterdam, se vieron plagadas de estos plátanos verdes, originarios de Cuba. El incidente de los plátanos no fue un caso aislado en Terschelling. A lo largo de los años, esta isla ha visto llegar a sus costas diversos productos, desde zapatillas de tenis y juguetes hasta maletines de aluminio. 2 décadas antes, había sido un envío de suéteres. Este fenómeno recurrente ha convertido a la isla en un peculiar tesoro que atrae a lugareños y turistas por igual. Siempre que se conoce la noticia de un nuevo envío, la mayoría de los lugareños recogen inmediatamente su parte justa de plátanos. La vecina isla de Ameland también recibió su parte de plátanos arrastrados. Si bien el incidente de la banana atrajo a curiosos bañistas, los lugareños notaron que el revuelo no fue tan grande como cuando aparecieron zapatillas de tenis en la playa. Estos sucesos inusuales han añadido una capa de emoción a la vida en estas islas, convirtiendo cada paseo por la playa en una posible búsqueda del tesoro. Hombre gigante de Lego. Los entusiastas de Lego se regocijan. Imagínense pasear por la playa y tropezarse con una gigantesca figura de Lego. Como fanático de Lego, definitivamente me tomaría una foto con este juguete colosal. Esta enorme pieza de Lego, de unos 2,5 metros de alto y unos 45 kilos de peso, fue encontrada en las orillas de la playa de Siesta Key en Florida. Su tamaño y sus colores vibrantes llaman la atención de inmediato, pero lo que realmente despertó la curiosidad fue el intrigante mensaje en su torso que decía "No real than you are", no eres más real que tú, en su espalda. La figura tenía el número 8 y las palabras Ego Leonard. ¿Quién es exactamente Ego Leonard? Tiene un nombre en la espalda: Ego Leonard. Muchos teóricos sugieren que Ego Leonard es el seudónimo de un artista holandés conocido por sus obras poco convencionales. Si explora su sitio web, encontrará figuras similares de Lego y leyendas intrigantes. Las piezas de arte que figuran en el sitio tienen un precio de entre aproximadamente $3.407 y $4.238, según las tasas de conversión de moneda.
El sitio web también ofrece un libro de Ego Leonard titulado No Real Than You Are, que cuesta alrededor de $11. Además del incidente de la playa de Siesta Key, figuras de Lego similares han aparecido en playas de los Países Bajos e Inglaterra, lo que aumenta el misterio. Cada aparición despierta emoción y curiosidad entre los lugareños y los turistas por igual, lo que convierte a Ego Leonard en un tema de discusión fascinante. Misteriosa bola de hierro. A principios de este año, los bañistas en la playa de la ciudad de Hamamatsu se quedaron atónitos cuando descubrieron una enorme bola de hierro. El orbe, que mide aproximadamente 5 pies de diámetro, inicialmente causó alarma entre las autoridades, que temieron que pudiera ser un arma oculta o un explosivo. Sin embargo, tras un examen cuidadoso, descubrieron que el orbe estaba hueco. Algunos especularon que era parte de una atracción cercana, mientras que otros creyeron que era un chico de amarre que se había soltado. Investigaciones posteriores revelaron que se habían encontrado esferas similares arrastradas por la marea en otras partes de Japón y otros países. Estas esferas suelen ser restos de actividades marítimas, a veces utilizadas como dispositivos de flotación para redes de pesca u otros equipos náuticos. El misterio del origen y el propósito de la esfera sigue intrigando a la gente, lo que ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones. A pesar de la incertidumbre, la esfera de hierro sigue siendo un hallazgo fascinante e inusual en la playa, que captura la imaginación de todos los que la encuentran. La esfera intacta y segura. Así que estás caminando por la playa y te encuentras con una caja fuerte. Esto le sucedió a un bañista en la costa del Golfo de Texas en junio de este año. Decidió cargar la caja fuerte en la parte trasera de su camioneta y pidió ayuda para abrirla. Desafortunadamente, después de todo el esfuerzo, no encontraron nada de valor en el interior. Solo un paquete de gel de sílice. ¿Gel de sílice? El hombre que encontró la caja fuerte se sintió decepcionado. Después de haber esperado dinero o al menos una pieza de joyería, esta no era la primera vez que una caja fuerte aparecía en la orilla. Incidentes similares han ocurrido en todo el mundo, a menudo relacionados con naufragios o con objetos desechados de edificios antiguos que han caído al mar. A veces, estas cajas fuertes contienen objetos valiosos, pero la mayoría de las veces están vacías o llenas de contenido mundano. A pesar del descubrimiento anticlimático, la historia de la caja fuerte arrastrada por la corriente se suma al atractivo y el misterio de la búsqueda de tesoros en la playa. La emoción de encontrar algo tan inesperado mantiene vivo el espíritu de aventura de los bañistas. El horror sobrenatural. En las profundidades del océano esperas ver algunas criaturas bastante locas. La presión de toda el agua y la falta de luz solar debido a toda la refracción significa que lo que vive aquí abajo tiene que adaptarse. Esto puede significar ojos más grandes para captar la mayor cantidad de luz posible o cuerpos más esponjosos para lidiar con la presión. ¿O qué? ¿Qué diablos es eso? No puedo decir dónde terminan sus tentáculos y dónde comienza su cabeza. Si es que tiene cabeza. ¿Qué es esa cosa? El proyecto Serpent capturó las imágenes de esta pesadilla en 2015 en la costa de Angola, en el Océano Atlántico Sur. Utilizando un vehículo operado a distancia, se sumergieron a 4.350 pies por debajo de las olas cuando se toparon con esta extraña criatura. Al principio no tenían idea de lo que podía ser, aparte del engendro de Cthulhu que se retuerce y se retuerce. Pero después de analizar sus características, concluyeron que, de hecho, no se trata de un horror sobrenatural, sino de una especie de sifonóforo, una colonia de organismos marinos que trabajan juntos como una colmena. Aunque para nosotros, los humanos, simplemente parecen una entidad increíblemente espeluznante. Sin embargo, esta estructura similar a una colmena significa que no hay una forma, figura o tamaño uniforme que adopte una colonia. Como reveló el equipo EVE Nautilus en 2014, a unos 200 pies de profundidad en las aguas de la costa sur de los Estados Unidos, se encontraron con este sifonóforo de otro mundo. Parece completamente diferente del nudo sensible que vimos antes, pero estas dos colonias de organismos pertenecen a la misma familia.
porque el horror de ver uno no fue suficiente, supongo. El descubrimiento de una muñeca, gracias a su imponente tamaño de 880 pies de largo y su condición de barco insumergible, el Titanic, ha pasado literalmente a la historia como el naufragio más famoso del mundo. Sin embargo, a pesar de eso, la evidencia concreta del destino del Titanic no se descubrió hasta 1985, 74 años después de que chocara contra un iceberg y se hundiera. Pero el pescador Abel Federico Nogueiras descubrió el destino del Titanic 8 años antes de que se encontrara todo el naufragio. En 1976, en medio del Océano Atlántico, sacó la red de su barco pesquero y vio algo que no parecía un pez. Cuando se inclinó para verlo mejor, se sorprendió al ver un rostro sin ojos y sin vida que lo miraba fijamente. Pero no era humana. Era una cabeza de muñeca de porcelana que fue sacada de la superficie a unos 2000 metros de profundidad. No se trataba de un juguete infantil cualquiera. Resulta que Nogueiras había estado pescando en la misma zona del Océano Atlántico en la que se hundió el Titanic. Después de que Nogueiras falleciera en 1992, su hijo vendió la pieza de porcelana a Teresa Martin, una coleccionista de muñecas. Ella investigó más a fondo su historia y descubrió documentos sobre niñas a bordo del barco que habían llevado muñecas con ellas. Descubrió que la superviviente del Titanic, Eva Hart, había escrito en sus memorias que había dejado su muñeca en su camarote cuando evacuó el barco. Luego, resultó que la marca de la cabeza de muñeca era Snow & Hofmeister 1906, el mismo fabricante de la muñeca de Hart. Vaya. Vale, hagas lo que hagas, que nadie le cuente a James Cameron. Antiguo artefacto. Si crees que los artefactos del Titanic de 100 años de antigüedad son antiguos, no son nada comparados con otro descubrimiento en aguas profundas realizado en 1984. El arqueólogo marino Ayud Jalalai estaba buceando en la costa de Atlit, en Israel, con la esperanza de encontrar un naufragio. Si bien no se topó con un barco roto, descubrió algo más que despertó su interés. A 40 pies bajo las olas, Galilei vio los restos de casas rectangulares. Informó del hallazgo, lo que dio lugar a más excavaciones submarinas en la zona. Pronto aparecieron tumbas, restos humanos, pozos de agua que parecen portales a otro mundo, e incluso 7 megalitos dispuestos en un semicírculo de piedra emergieron de esta metrópolis marina. Si eso no fuera lo suficientemente loco, los científicos dataron el sitio con carbono y descubrieron que tiene alrededor de 8500 años. Para poner esto en perspectiva histórica, este asentamiento submarino es 400 años más antiguo que las majestuosas pirámides de Giza, que han cautivado la imaginación humana durante milenios. Y en cuanto a los impresionantes megalitos encontrados en el sitio, estos precedieron a la construcción de Stonehenge por aproximadamente 3500 años, lo que los convierte en uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura monumental humana. Surge entonces una pregunta fascinante. ¿Qué llevó a esta próspera ciudad costera a terminar en las profundidades del mar? ¿Podría haber sido parte de una civilización marítima perdida en el tiempo? La evidencia científica nos ofrece una explicación más dramática. El asentamiento, que cubría un área aproximadamente equivalente a 8 campos de fútbol modernos, experimentó un final tan repentino como catastrófico. Según un detallado estudio arqueológico, durante el período en que Atlit Yam estaba en su apogeo, una violenta erupción del monte Etna en el sur de Italia desencadenó un devastador tsunami. Esta ola monstruosa, que alcanzó los 130 pies de altura, arrasó las costas del Mediterráneo en cuestión de horas, sellando el destino de numerosas comunidades costeras. Extraños acechadores. Las profundidades marinas no solo albergan artefactos de una era pasada, también son el lugar de algunas criaturas curiosas que siguen vivas en la actualidad. Por ejemplo, este tipo pardo, más conocido como pez lagarto de aguas profundas. Vaya, me costará dormir esta noche, pero por muy aterradores que parezcan estos peces, no me preocuparía demasiado por chocarme con uno. Eso se debe a que estas criaturas de 2 pies de largo solo viven a profundidades de entre 2000 y 11 pies.
Esta parte del océano se conoce como la zona de medianoche. Es un lugar de oscuridad casi constante, a excepción de la luz de las bestias bioluminiscentes que nadan alrededor. La falta de luz significa que los peces lagarto de aguas profundas tienen que adaptarse para detectar presas. Usan sus enormes ojos para amplificar la poca luz que llega a esas profundidades. Sin embargo, los ojos espeluznantes no son la única característica aterradora de esta criatura. Sus bocas monstruosas están llenas de cientos de dientes afilados, como agujas que utilizan para perforar y atrapar a sus presas. Los peces lagarto de aguas profundas son uno de los depredadores de ápice que viven a mayor profundidad del mundo y no dudan en comer cualquier cosa que encuentren en la oscuridad, incluso de su propia especie. Aunque si se encuentran con otro pez lagarto, existe la misma posibilidad de que se pongan cachondos con él. ¿Eh? Bueno, no es a donde pensé que iba esto. Debido a lo oscura y escasa que es la vida en las profundidades, estos peces prosperan. Todos los peces lagarto de aguas profundas son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Gran tiburón blanco cerca de la isla Canguro. La isla Canguro, justo al suroeste de Adelaida, en Australia, es famosa por sus impresionantes paisajes y su diversa fauna. Desde leones marinos descansando en la orilla hasta koalas anidados en eucaliptos, es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Pero bajo las tranquilas aguas que rodean esta idílica isla, se esconde un residente fascinante y algo intimidante. Un enorme tiburón blanco que causó gran revuelo en 1987. Ese año, pescadores y lugareños estaban entusiasmados con los informes de un enorme tiburón blanco patrullando las aguas cercanas a la isla. Las estimaciones de su tamaño variaban, lo que generó un gran debate entre los expertos. Algunos, como el experto en tiburones Joe Randall, sugirieron que el tiburón medía entre 5,8 y 6,4 metros de largo. Otros, como Ika Ferguson, creían que era un poco más pequeño, estimándolo en entre 5,2 y 5,8 metros de largo. Medir una criatura tan colosal no es tan sencillo como se cree, especialmente cuando se basa en evidencia fotográfica y testimonios de testigos presenciales. Para resolver la controversia, un equipo de científicos decidió investigar más a fondo. Realizaron un análisis morfométrico, estudiando meticulosamente las fotografías disponibles y cualquier dato físico que pudieron recopilar. Su conclusión: este gran tiburón blanco medía aproximadamente 7 metros de largo. Para ponerlo en perspectiva, es casi la longitud de un autobús pequeño o aproximadamente 4 veces la altura de un humano promedio. Imagínense encontrarse con un tiburón blanco así mientras nadan tranquilamente. Este increíble tamaño lo sitúa entre los tiburones blancos más grandes jamás registrados. Tiburón ballena gigante en Pakistán. Ahora vayamos a las costas de Pakistán, donde un evento extraordinario dejó a los lugareños asombrados. Unos pescadores cerca de Karachi se toparon con un tiburón ballena enorme, lo que causó gran revuelo tanto a nivel local como internacional. Este amable gigante fue encontrado flotando inconsciente a unos 145 kilómetros de la costa. Los informes estimaron que el tiburón ballena medía alrededor de 12 metros de largo, con aletas pectorales de 2,4 metros de largo y una aleta caudal de casi 4,8 metros de ancho. Imagínenselo por un momento. Su tamaño es casi inimaginable. Sacar a este coloso a tierra no fue tarea fácil. Se requirió el esfuerzo conjunto de 5 grúas para sacar a la enorme criatura del agua y llevarla al muelle. La multitud se reunió, las cámaras deslumbraron y el tiburón ballena rápidamente se convirtió en el centro de atención. Durante 3 días, el gigantesco pez se exhibió en Karachi, atrayendo a multitudes de curiosos deseosos de presenciar la especie de pez más grande del planeta. El tiburón ballena es conocido por su naturaleza dócil, alimentándose principalmente de plancton y peces pequeños. A pesar de su intimidante tamaño, a menudo se les considera los gigantes apacibles del mar y se sabe que permiten que nadadores y buceadores se acerquen a ellos sin problema. Sin embargo,
la historia da un giro sombrío cuando el tiburón ballena finalmente fue vendido para su consumo. Esto desató conversaciones sobre la conservación y la protección de especies en peligro de extinción. Los tiburones ballena están clasificados como especies en peligro de extinción debido a amenazas como la sobrepesca y la pérdida de hábitat. La muerte de una criatura tan magnífica pone de relieve el delicado equilibrio entre las actividades humanas y los esfuerzos de conservación marina. El monstruo de Kojima nos lleva a un viaje en el tiempo, a 1945, al pequeño pueblo pesquero de Kojima en Cuba, un lugar que pronto se ganaría un lugar en el derecho marítimo gracias a un encuentro con un verdadero monstruo de las profundidades. 6 pescadores locales emprendieron lo que creían que sería una salida de pesca rutinaria. Pero el destino tenía otros planes. Estaban a la caza de un depredador que había estado agotando sus valiosas reservas de peces. Armados únicamente con cuerdas y arpones, testimonio de su valentía y determinación, jamás imaginaron la épica batalla que les aguardaba. Tras atrapar a su esquivo objetivo, se enfrascaron en una durísima lucha que duró toda la noche y hasta bien entrado el día siguiente. Cuando los exhaustos pescadores finalmente sacaron su captura a la orilla, se encontraron con jadeos y una gran incredulidad. Habían capturado un gigantesco tiburón blanco, con una asombrosa longitud de 6,4 metros y un peso aproximado de 3.170 kilos. Los lugareños lo apodaron el monstruo de Kojima. No era una captura cualquiera. Los tiburones blancos suelen medir entre 3,3 y 4,9 metros, lo que convierte a este ejemplar en un ejemplar excepcionalmente grande, incluso para los estándares actuales. La noticia de la captura se extendió como la pólvora, captando la atención de científicos y aficionados a los tiburones de todo el mundo. Los investigadores estaban perplejos e intrigados. ¿Cómo alcanzó este tiburón un tamaño tan enorme? Tiburones blancos de Nueva Escocia. En las frías y cristalinas aguas de Nueva Escocia, Canadá, se estaba gestando algo extraordinario. En 2019, un equipo de investigadores estadounidenses se embarcó en una misión para estudiar a los esquivos grandes tiburones blancos que comenzaban a establecerse en estas aguas del norte, y lo que encontraron fue nada menos que extraordinario. Su viaje los llevó a 2 impresionantes tiburones blancos. El primero era un macho de 4 metros que mostraba las cicatrices de batallas recientes. Profundos cortes cruzaban su cuerpo, lo que indicaba un encuentro violento poco antes. Los investigadores especularon que estas lesiones podrían haber sido resultado de rituales de apareamiento o disputas territoriales, posiblemente con un tiburón aún más grande. Ver heridas tan recientes en una criatura tan formidable era a la vez conmovedor e intrigante. Poco después, se encontraron con una hembra de tiburón blanco de 4,5 metros deslizándose por el agua con un aire de dominio silencioso. A diferencia de su maltrecha contraparte, estaba en perfectas condiciones. El equipo logró etiquetarla, aportando datos valiosos a su investigación sobre la migración y los patrones de comportamiento de los tiburones. Estos avistamientos fueron significativos por varias razones. Los tiburones blancos en aguas de Nueva Escocia sugieren un cambio en los patrones migratorios, posiblemente debido a la variación de las temperaturas oceánicas o a la disponibilidad de presas. El hecho de que estos tiburones fueran de un tamaño considerable aumentó la emoción. La hembra, en particular, demostró el potencial del Atlántico para albergar a algunos de los depredadores más impresionantes del océano. Los datos recopilados al etiquetar a estos tiburones son vitales. Ayudan a los científicos a comprender a dónde viajan, cómo viven y qué se puede hacer para protegerlos a ellos y a las personas que comparten sus aguas. También arroja luz sobre la salud de los ecosistemas marinos, ya que los depredadores de ápice como los tiburones blancos son indicadores clave de la vitalidad del océano. Tiburón mako en Huntington Beach. La soleada playa de Huntington en California, reconocida internacionalmente por su vibrante cultura del surf, su ambiente despreocupado y sus extensos kilómetros de costa prístina e inmaculada, fue testigo de un acontecimiento extraordinario que transformaría un día aparentemente normal en una aventura digna de recordar. Las actividades playeras habituales
surfistas cabalgando las olas, familias disfrutando del sol y parejas paseando por la orilla, quedaron momentáneamente eclipsadas por un espectáculo marino que cautivó la atención de todos los presentes. Todo comenzó cuando 4 amigos, propietarios de la tienda local Mako Mats Marine y reconocidos expertos en la pesca de tiburones, decidieron embarcarse en lo que parecía ser una excursión rutinaria. Sus años de experiencia en el arte de la pesca de escualos los había preparado para este momento, aunque ninguno imaginaba la magnitud de la aventura que estaba por desarrollarse. Durante su travesía, la tensión aumentó cuando divisaron la inconfundible aleta dorsal de un tiburón mako cortando la superficie del agua como una daga plateada. Los macos, reverenciados como los auténticos velocistas del océano y conocidos popularmente como los guepardos del mar, son célebres por alcanzar velocidades extraordinarias que los convierten en los tiburones más rápidos del planeta. Con la adrenalina corriendo por sus venas, los experimentados pescadores iniciaron meticulosamente su estrategia. Prepararon sus anzuelos con trozos de caballa fresca picada, un irresistible festín para cualquier mako hambriento que patrullara las aguas, y lanzaron sus líneas con precisión calculada. La respuesta fue casi inmediata. Habían conectado con un ejemplar excepcionalmente grande, un magnífico espécimen que pesaba 136 kilos de pura potencia marina. Lo que siguió fue una batalla épica que se extendió durante 2 horas y media de intenso forcejeo, una verdadera prueba de resistencia, habilidad y determinación. El majestuoso mako demostró por qué su especie es tan respetada, ejecutando una serie de maniobras espectaculares, saltando fuera del agua como un misil plateado, agitándose con fuerza descomunal y sumergiéndose en las profundidades en dramáticos intentos por liberarse. Criatura marina aterradora. Imagínese caminando tranquilamente por la orilla del mar, sintiendo la suave arena bajo sus pies, cuando de repente ve algo que, a primera vista, parece ser un trozo de red enredada abandonada por los pescadores. Sin embargo, a medida que se acerca con curiosidad, se da cuenta de que lo que tiene delante es una criatura viva que se retuerce, se mueve y respira con un ritmo inusual y fascinante. Esta visión inquietante y al mismo tiempo intrigante es una estrella de mar, una de las criaturas marinas más extrañas y sorprendentes que uno puede encontrar arrastrada por la playa después de una marea alta. Desde lejos, estas criaturas pueden parecer simplemente redes o cuerdas enredadas, un enigma de formas y sombras. Pero al acercarse, revelan una apariencia que bien podría ser sacada de una película de ciencia ficción con sus formas geométricas y colores vibrantes. Las estrellas de mar son en realidad un tipo de estrella frágil, conocidas científicamente como ophiuroideos. Estas criaturas, admiradas y estudiadas por sus brazos intrincados y maravillosamente ramificados, pueden crecer hasta alcanzar un asombroso diámetro de 3 pies. Se encuentran comúnmente en entornos marinos profundos, donde desempeñan un papel importante en el ecosistema. Sus complejos y flexibles apéndices no solo las ayudan a desplazarse por el fondo marino, sino que también son herramientas eficientes para capturar su alimento, que incluye plancton y pequeños peces. Esta capacidad las convierte en cazadoras silenciosas y eficientes, adaptadas perfectamente a su entorno submarino. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Mandíbula de 205 millones de años. En Somerset, Reino Unido, los lugareños se quedaron completamente atónitos con el inesperado descubrimiento de una mandíbula en las orillas de la pintoresca playa de Lilstock. Esta mandíbula pertenecía a un ictiosaurio, un impresionante reptil marino prehistórico que habitó los océanos hace aproximadamente 205 millones de años en el período Triásico superior. Con una longitud de casi 90 centímetros, esta mandíbula sugería que la criatura alcanzaba una asombrosa medida de 26 metros, rivalizando con el monumental tamaño de una ballena azul, el animal más grande conocido en la actualidad. Los ictiosaurios eran formidables depredadores de la era mesozoica, una época en la que los dinosaurios dominaban la tierra firme. Con cuerpos hidrodinámicos parecidos a los de los delfines actuales, dientes afilados adaptados para capturar presas y grandes ojos que les permitían ver en las profundidades del océano,
Estos reptiles respiraban aire y carecían de branquias, lo que los hacía similares de muchas maneras a los mamíferos marinos modernos. En cierto modo, estos majestuosos reptiles dominaban los mares, cazando peces y otras criaturas marinas con sus rápidos y ágiles movimientos. El descubrimiento de un fósil tan significativo no solo arroja luz sobre la antigua vida marina que alguna vez prosperó en nuestros vastos océanos, sino que también subraya la importancia de la investigación paleontológica continua. Esta investigación es crucial para descubrir más sobre estas increíbles criaturas, la invasión del extraño marinero. En 2014, las costas de América del Norte, desde el sur de California hasta la Columbia Británica, fueron testigos de un extraño espectáculo cuando miles de millones de criaturas de un azul intenso, conocidas como marineros por el viento, llegaron a la costa. Estos fascinantes seres, llamados científicamente baleya, podrían confundirse inicialmente con medusas. Aunque pertenecen al grupo Cnidaria, que incluye medusas, anémonas de mar y corales, su relación con la medusa luna común no es particularmente cercana. Baleya existe en dos formas: la familiar medusa con tentáculos y los pólipos anclados al fondo marino. Sin embargo, a diferencia de las medusas típicas, son una colonia de pólipos distintos que utilizan la superficie del agua como base, similar a la carabela portuguesa. La presencia de estas criaturas a lo largo de la costa oeste estadounidense cada verano no es nueva, pero recientemente su número ha aumentado drásticamente. Estos marineros del viento flotan en la superficie del océano, impulsados por el viento gracias a sus pequeñas estructuras similares a velas. Si bien no son dañinos al tacto, es mejor evitar el contacto porque se pueden confundir fácilmente con la carabela portuguesa venenosa. El aumento de su número podría estar relacionado con cambios en las corrientes oceánicas y los patrones de viento, posiblemente influenciados por el cambio climático. Peces luna de 100 libras. Recientemente, los bañistas de Seaside, Oregon, se sorprendieron al encontrar un pez raro y llamativo conocido como pez luna u opa. Con un peso de alrededor de 100 libras, estos exóticos peces de aguas profundas pueden pesar más de 600 libras y crecer más de 6 pies de largo, alimentándose principalmente de krill y calamares. Caracterizadas por sus escamas plateadas y naranja coral y su forma de disco, las opas se encuentran típicamente en aguas más cálidas cerca de California y Hawái. Encontrar una opa en Oregón, aunque inusual, no es algo completamente inaudito. De hecho, en 2009, una opa de 44 kilos fue capturada en la desembocadura del río Columbia, justo al norte de este lugar. En las semanas previas a este avistamiento, el noroeste del Pacífico sufrió una intensa ola de calor que provocó la muerte de aproximadamente 1.000 millones de organismos marinos, incluidas almejas y mejillones, que fueron esencialmente cocinados vivos en sus conchas. Si bien no hay evidencia concreta que vincule el varamiento de opa con la ola de calor o el cambio climático, se especula que el aumento de las temperaturas del océano podría haber influido en este raro evento. A pesar de su apariencia sorprendente, gran parte de la biología de la sopa, incluida su edad máxima y ciclo de vida, sigue siendo un misterio. Las sopas son únicas entre los peces, ya que son de sangre caliente, un rasgo que les permite ser cazadores más ágiles y eficientes en entornos marinos fríos y profundos. Esta capacidad endotérmica les ayuda a mantener una temperatura corporal más alta, lo que les da una ventaja significativa sobre sus presas y competidores de sangre fría. Cedros de 60 metros de largo. En 2010, descubrían en la playa de Lapush, Washington, un espectáculo extraordinario: troncos enormes, algunos de los cuales miden la asombrosa cantidad de 60 metros de largo y 4 metros de circunferencia. Arrastrados a la orilla, estos enormes troncos empequeñecían a las personas que posaban junto a ellos, lo que daba lugar a fotografías verdaderamente memorables. Pero, ¿de dónde se originaron estos árboles gigantes? La respuesta está en el cercano Parque Nacional Olímpico, situado en el extremo noroeste del estado, cerca de la frontera con Canadá. Este extenso parque, que cubre 1 millón de acres, alberga una densa población de cedros rojos occidentales. Estos árboles colosales
son un producto del entorno único del parque, que cuenta con abundantes lluvias, temperaturas suaves y suelos bien drenados ricos en materia orgánica. Estas condiciones son perfectas para el crecimiento del cedro, lo que les permite prosperar y vivir durante más de 1000 años. Su resistencia natural a la descomposición, los insectos y las enfermedades también contribuye a su longevidad y su impresionante tamaño. Más allá de su tamaño, estos árboles juegan un papel crucial en el ecosistema local. Proporcionan hábitat para una variedad de vida silvestre, incluidos pájaros, mamíferos e insectos. Además, sus troncos caídos crean microhábitats en el suelo del bosque, fomentando la biodiversidad. La vista de estos enormes cedros arrastrados a la playa sirve como recordatorio del increíble patrimonio natural preservado dentro del Parque Nacional Olímpico y la interconexión de los ecosistemas terrestres y marinos. Mantenerse firme, viajando aún más abajo, a las profundidades más profundas y oscuras de 15 pies, encontramos otro organismo muy extraño. El pez trípode, como se le llama acertadamente, se encuentra en la zona abisal, una sección justo debajo de la zona de medianoche que se extiende desde los 13 a los 20 pies. Y es aquí donde el pez trípode hace lo suyo. Su cosa es mantenerse de pie con sus 3 proyecciones alargadas de sus aletas. A diferencia de los peces lagarto de aguas profundas, estas criaturas no tienen ojos enormes. En cambio, poseen mirillas que apenas tienen 1 milímetro de diámetro. Uno pensaría que eso dificultaría la caza de los peces trípode, pero no es así. Una vez instalado en el fondo marino profundo, este extraño pez gira su cabeza en la dirección del movimiento del agua. Luego espera inmóvil hasta que detecta alguna presa potencial, excepto que no con sus ojos, sino con sus aletas pectorales extendidas. Estas se ciernen sobre su cabeza como antenas, captando las vibraciones de natación de cualquier presa que se acerque, gracias a las profundidades desoladas en las que habitan los peces trípode. Al igual que los peces lagarto de aguas profundas, comparten una existencia solitaria, por lo que también son hermafroditas. Excepto que estos extraños peces no solo pueden aparearse con cualquier otro miembro de su especie, sino que incluso pueden producir óvulos para producir descendencia por sí solos. ¡Qué ingenio! Abre bien la boca. Descendiendo nuevamente a 10.000 pies y adentrándonos en la misteriosa zona de medianoche, nos encontramos con una de las criaturas más extraordinarias y espeluznantes que habitan las profundidades marinas. Este fascinante hallazgo, científicamente clasificado como anguila pelícano o gulper, destaca principalmente por su característica más impresionante: una boca descomunal que, como sugiere su nombre común, guarda un parecido sorprendente con el pico de un pelícano. Estos peculiares habitantes de las profundidades alcanzan una longitud aproximada de 2,5 pies, con una característica anatómica notable. Su cabeza constituye aproximadamente el 25% de su longitud corporal total, una proporción verdaderamente extraordinaria en el reino animal. La verdadera maravilla de su anatomía reside en la estructura de sus fauces, que no solo son excepcionalmente grandes, sino que también poseen un sistema de articulación único con bisagras flexibles. Esta adaptación evolutiva, combinada con la piel elástica de su región inferior, les permite expandir su boca de manera espectacular, transformándola en una red viviente capaz de engullir presas que duplican su propio tamaño. Sin embargo, el catálogo de características fascinantes de la anguila pelícano no se limita a su impresionante aparato bucal. En el extremo posterior de su cuerpo, esta criatura esconde otra sorprendente adaptación: una cola con forma de látigo que alberga un órgano bioluminiscente especializado conocido como fotóforo. Este órgano emite una cautivadora luz rosa brillante mediante un proceso de bioluminiscencia, creando un espectáculo hipnótico en la perpetua oscuridad de las profundidades marinas. Aunque podría parecer contraproducente revelar su presencia en la oscuridad, esta luz resulta ser una estrategia depredadora magistral, funcionando como un señuelo mortífero que atrae a presas desprevenidas directamente hacia las fauces abiertas de estos astutos cazadores. Un cuchillo colosal. Los organismos extraños no son lo único en el fondo del mar que te dejará rascándote la cabeza.
¿Qué harías si encontraras un objeto gigante parecido a un cuchillo mientras buceas? Quiero decir, solo echa un vistazo a esta imagen desconcertante. No, no te frotes los ojos. Esos buceadores sostienen un cuchillo gigantesco. Este descubrimiento abrumador encontrado por buceadores en la costa de Madagascar ha dejado a la gente en Internet perpleja. Suponiendo que esos tipos sean de tamaño adulto, entonces ese cuchillo debe medir más de 2 metros de largo. La pregunta es, ¿quién necesita un cuchillo tan grande? Algunas teorías sugieren que esta enorme arma fue utilizada por algunos gigantes prehistóricos que caminaron por la Tierra hace decenas de miles de años. ¿Quién sabe? Tal vez esta hoja se utilizó para derribar a algún tiburón de gran tamaño como el megalodón. En verdad, es probable que este siniestro objeto en realidad no sea un cuchillo después de todo. En cambio, es mucho más probable que se trate de un elemento de atrezzo perdido de una película que de alguna manera terminó en el océano. Personalmente creo que es una hélice de avión que se rompió de un avión caído, o un timón o una orza que se desprendió de un barco. Esculturas marinas. A primera vista, la bahía de Moliner frente a la costa de Granada parece tan bonita como una postal, pero no todo es lo que parece. Bajo la superficie del agua de esta hermosa bahía verás, cualquier buceador que se sumerja bajo las olas aquí se enfrentará a esta inquietante vista. Sí, eso es todo. Nunca volveré a meterme al mar. Afortunadamente, esta no es una versión oscura y retorcida bajo el agua de Pompeya. Estas figuras de hormigón son hechas por el hombre. El escultor británico Jason de Keres Taylor construyó las esculturas a partir de moldes de la vida real de la comunidad local, no para infundir miedo a los buceadores, sino para que la gente se familiarice con el entorno submarino que los rodea. Imagínese ir a bucear de forma pintoresca y de repente encontrarse con eso. A unas 4,500 millas al norte de Moliner Bay hay una estatua submarina aún más espeluznante. A 41 metros bajo la superficie del lago Neuchâtel encontrarás esta escalofriante escultura de tiburón de 5 metros de largo que te hará vivir pesadillas náuticas. La expregunta es, ¿por qué hay un tiburón aterrador de 5 metros de largo habitando un lago en Suiza? Bueno, esta bestia corpulenta fue hecha en 2007 y utilizada como atrezzo para un cortometraje llamado Shakolak. Después de que se terminó la película, la aterradora escultura de tiburón fue arrojada al lago, presumiblemente para atraer y asustar a los turistas. Quiero decir, ¿te imaginas nadar en ese lago sin saber que ese monstruo marino estaba en el fondo? Creo que mi traje de neopreno se mojaría un poco más. Hasta luego, caimán. Hablando de poderosos depredadores que acechan en aguas profundas, eso nos lleva a nuestro siguiente hallazgo temible. Ubicado a más de 1800 metros bajo la superficie del agua en el Golfo de México. Sí, tus ojos no te engañan. Eso es un caimán en el fondo del azul profundo. A diferencia de ese tiburón aterrador, este caimán no es una escultura, es 100% real. ¿Te imaginas lo aterrador que sería para un buceador de aguas profundas encontrarse cara a cara con uno de estos poderosos depredadores? La pregunta es, ¿cómo puede un caimán, un animal que normalmente se encuentra en ríos y lagos, sobrevivir en las profundidades del mar? La respuesta es que no. Verás, este caimán no está vivo. Resulta que 3 caimanes formaban parte de un experimento con biólogos marinos del Consorcio Marino de la Universidad de Luisiana que los arrojaron a las profundidades del mar para observar cómo reaccionan las criaturas que prosperan allí a una fuente de alimento inusual. Los resultados los sorprendieron. Un caimán entero fue devorado por isópodos del tamaño de una pelota de fútbol. En menos de 24 horas, otro espécimen fue mordido hasta el hueso, dejando una extraña pelusa marrón detrás. Los estudios de ADN revelaron que este extraño residuo era en realidad una especie recién descubierta de gusano devorador de huesos, como si las profundidades del mar no pudieran volverse más extrañas. En cuanto al tercer cadáver, los investigadores no lo saben. El caimán desapareció al cabo de 8 días y solo quedaron el arnés de despliegue y el peso que se utilizó para hundirlo. Al investigar más, los científicos descubrieron marcas de arrastre donde habían dejado originalmente un caimán de 18 kilos de peso. Hasta el día de hoy, todavía no saben qué criatura colosal tuvo el poder y el estómago para destrozar un caimán entero. Gran tiburón blanco en Hawái.
Imagina sumergirte en las aguas cristalinas de la costa de Oahu, Hawái. El sol se filtra a través de las olas, iluminando un mundo repleto de vibrante vida marina. De repente, ves una enorme sombra deslizándose sin esfuerzo por el agua. Conoce a Deep Blue, uno de los tiburones blancos más grandes jamás registrados. En 2013, un equipo de buzos tuvo un encuentro extraordinario con esta colosal criatura. Se estima que Deep Blue mide unos 6 metros de largo y pesa más de 2,5 toneladas. Eso es aproximadamente el tamaño de un pequeño autobús navegando bajo las olas. A pesar de su imponente estatura, mostró una calma sorprendente. Deep Blue fue vista inicialmente alimentándose del cadáver de un cachalote. Una vista inusual e increíble. Los buzos se arriesgaron y se acercaron con cautela. En lugar de mostrarse agresiva, parecía casi indiferente a su presencia, permitiéndoles nadar a su lado y capturar imágenes impresionantes. Fue una experiencia surrealista nadar junto a un animal tan magnífico y poderoso. Lo fascinante es que los tiburones blancos son relativamente poco comunes en aguas hawaianas, lo que hace que este encuentro sea aún más especial. Los científicos creen que Deep Blue tiene más de 50 años y avistamientos como este brindan información valiosa sobre la longevidad y el comportamiento de estas enigmáticas criaturas. Este encuentro desafió muchas de las ideas preconcebidas que se tienen sobre los tiburones blancos, a menudo representados como depredadores sin mente. Deep Blue mostró una faceta diferente, la de la gracia y la tranquilidad. Su interacción con los buzos resaltó la importancia de comprender y respetar a estos animales en lugar de temerles. Tiburón martillo capturado por Greg Norman. Imagínate, estás en mar abierto, brilla el sol y los peces pican. De repente, tu línea tira con una fuerza nunca antes sentida. Esto es exactamente lo que le ocurrió al golfista profesional Greg Norman en las costas de Australia. Conocido como el tiburón en el mundo del golf, Norman hizo honor a su apodo de una forma completamente nueva. Durante una salida de pesca, Norman enganchó un gigantesco tiburón martillo. Con una impresionante longitud de 4,5 metros, la batalla entre el hombre y la bestia fue intensa y duró más de una hora. En un momento dado, el enorme tiburón estaba arrastrando su yate de 12,5 metros a una velocidad de un nudo contra la corriente. Imagina intentar enrollar algo con esa fuerza. Los tiburones martillo son famosos por la distintiva forma de su cabeza y por lo general no son agresivos con los humanos. Sin embargo, su tamaño y fuerza inspiran respeto. Se estimó que este tiburón martillo en particular pesaba más de 540 kilos, significativamente más que el promedio de su especie. Lo verdaderamente encomiable es el enfoque de Norman tras la captura. Comprendiendo la importancia de la conservación, decidió liberar al tiburón al océano. Reconoció que estas magníficas criaturas desempeñan un papel crucial en la salud de los ecosistemas marinos. Al liberar al tiburón, contribuyó a la preservación de una especie a menudo amenazada por la sobrepesca y la pérdida de hábitat. La experiencia de Norman constituye una emocionante historia de aventuras en alta mar y destaca las prácticas responsables que deben seguir los pescadores. Es un recordatorio de que, si bien la emoción de la captura es emocionante, es igualmente importante garantizar el bienestar de los habitantes de nuestros océanos. Tiburón blanco en Phillip Island. Phillip Island, situada en la pintoresca costa australiana, es mundialmente reconocida por sus encantadores desfiles de pingüinos y sus majestuosas vistas costeras que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sin embargo, en las aguas cristalinas que abrazan la isla, un acontecimiento extraordinario estaba a punto de eclipsar incluso a sus famosos residentes pingüinos. Entra en escena Big Hislop, una figura tanto reconocida como controvertida en el mundo de la caza de tiburones, cuya reputación se ha forjado en la incesante búsqueda de los depredadores más formidables que surcan nuestros océanos. En una expedición que quedaría grabada en los anales de la historia marina, Hislop realizó una de sus capturas más impresionantes en las proximidades de Phillip Island. El espécimen en cuestión era un colosal tiburón blanco que desafiaba la imaginación. Sus dimensiones alcanzaban los 6 metros de longitud,
con un peso estimado de 2.270 kilogramos. Para contextualizar esta magnitud asombrosa, este gigante marino superaba el peso de un rinoceronte adulto, una comparación que ayuda a comprender la verdadera dimensión de este titán oceánico. La captura rápidamente se convirtió en tema de conversación internacional, siendo promocionada como uno de los ejemplares más masivos de gran tiburón blanco jamás documentados en la historia de la pesca. No obstante, la hazaña de Hislop no estuvo exenta de controversia en la comunidad científica y conservacionista. Numerosos críticos alzaron sus voces en contra de sus métodos y prácticas, argumentando que sus actividades no solo perpetuaban temores infundados hacia estos magníficos depredadores, sino que también contribuían a una incomprensión generalizada sobre su verdadera naturaleza. La polémica se intensificó cuando algunos expertos marinos plantearon dudas sobre el peso reportado, sugiriendo que la impresionante cifra podría estar influenciada por una ingesta reciente, lo cual pondría en tela de juicio la precisión de los registros históricos de la captura. Tiburón tigre en Australia. Las aguas australianas son famosas por su diversa y, en ocasiones, peligrosa vida marina. Entre los más formidables se encuentra el tiburón tigre, una especie conocida por su tamaño y voraz apetito. En un impactante incidente, pescadores de la playa Seven Mile, en Nueva Gales del Sur, capturaron un enorme tiburón tigre, con una impresionante longitud de 6 metros. La captura no fue casualidad. Ocurrió en cumplimiento de una orden de sacrificio emitida tras un presunto ataque de tiburón a un bañista local. La comunidad estaba en alerta máxima y la presión para garantizar la seguridad de los bañistas era máxima. Cuando los pescadores subieron al enorme tiburón a su bote, las fotos circularon rápidamente en Internet, despertando gran interés. A los tiburones tigre se les suele llamar los cubos de basura del mar debido a sus hábitos alimenticios poco selectivos. Se les ha encontrado con todo tipo de objetos en el estómago, desde matrículas hasta neumáticos. Su predisposición a consumir casi cualquier cosa los convierte en una presencia única y algo impredecible en el océano. Si bien esta captura en particular pudo haber tranquilizado a algunos lugareños, también desató un debate sobre la eficacia y la ética de matar tiburones como medida de prevención. Muchos expertos argumentan que la eliminación selectiva de tiburones no reduce significativamente el riesgo de ataques y que altera el equilibrio ecológico. Los tiburones, incluidos los tiburones tigre, son depredadores de ápice, esenciales para mantener la salud de los ecosistemas marinos. Ayudan a regular las poblaciones de otras especies, garantizando la diversidad y la vitalidad del océano. Así que, la próxima vez que disfrute de las hermosas playas de Australia, recuerde que bajo la superficie se esconde un mundo fascinante y crucial para la salud de nuestro planeta. Es un reino que merece nuestro respeto y consideración. Globos rojos. En 2020, los bañistas en el embarcadero de Evis en Washington se quedaron atónitos cuando un misterioso globo rojo apareció en la orilla. Esta peculiar visión dejó a muchos desconcertados, incluidos los investigadores que no pudieron identificarlo de inmediato. La extraña mancha, que no era un pez ni una criatura marina típica, se extendía sobre rocas cubiertas de algas. El hombre que la descubrió inicialmente tomó fotos y las publicó en las redes sociales, esperando obtener respuestas. Esto desató un torbellino de especulaciones y teorías en línea. Algunas personas pensaron que era un calamar vampiro, un habitante de las profundidades marinas, mientras que otras creían que podría ser un pulpo gigante del Pacífico. A medida que el debate se intensificaba, muchos comenzaron a sospechar que podría ser un raro pulpo de 7 brazos, que generalmente se encuentra en el Océano Atlántico. Esta criatura es particularmente única porque los pulpos machos de 7 brazos mantienen uno de sus brazos oculto, utilizándolo únicamente para la reproducción, mientras que las hembras muestran los 8 brazos. El descubrimiento fue sorprendente porque el área de Puget Sound en Washington no es el hábitat típico de esta especie. El hecho de que haya llegado hasta allí podría sugerir cambios en los patrones oceánicos o incluso cambios climáticos que influyen en los movimientos de la vida marina.
Aunque el globo rojo no podía ser identificado definitivamente como un pulpo de 7 brazos sin evidencia de ADN, su presencia insinuaba la posibilidad de que tales criaturas habitaran regiones inesperadas. De confirmarse, este sería el primer avistamiento registrado de esta especie en Washington, agregando un nuevo capítulo a la biología marina en el área. El escalofriante caso del Taman Shud. Imagínese paseando por una playa tranquila y tropezándose con un misterio perdurable. Así es como comenzó el caso del Taman Shud, uno de los descubrimientos más desconcertantes jamás hechos en una playa. En diciembre de 1948, en la playa Somerton, en Adelaida, Australia, se descubrió el cuerpo de un hombre no identificado. El hombre parecía estar en buen estado de salud y no había una causa obvia de muerte. No se encontró ninguna identificación en él y se habían quitado las etiquetas de su ropa. La pista más desconcertante fue un bolsillo oculto cosido en sus pantalones que contenía un trozo de papel con las palabras Taman Shud, que en persa significa terminado o acabado. Los investigadores rastrearon este trozo de papel hasta un rubaiyat específico de Omar Khayyam. Sorprendentemente, se encontró una copia de este libro en un compartimento oculto en un automóvil estacionado cerca de la playa. Dentro del libro había un código sin descifrar y un número de teléfono que no figuraba en la guía. Este número llevó a las autoridades a una enfermera local que afirmó no conocer al hombre, pero que pareció visiblemente sorprendida cuando le mostraron un molde de su rostro. A pesar de las numerosas pistas, la identidad del hombre de Somerton sigue siendo un misterio. ¿Era un espía, víctima de un complot de espionaje o estaba enredado en una trágica historia de amor? Las pistas sin resolver siguen desconcertando a los historiadores e investigadores. El fraile. La ballena que explotó en un día de noviembre por lo demás normal de 1970, la ciudad de Florence, Oregón, se convirtió en el escenario de un evento extraño e inolvidable. Un enorme cachalote de 8 toneladas había llegado a la costa, lo que dejó al Departamento de Transporte de Oregón con una peculiar forma de deshacerse del enorme cadáver. El gran tamaño de la ballena y su estado de descomposición planteaban un desafío importante, por lo que no era seguro arrastrarla ni enterrarla. La situación se hizo más urgente por el riesgo de que la ballena explotara debido a la acumulación de gases en su interior. Las autoridades idearon un plan para eliminar la ballena utilizando dinamita, con el objetivo de hacerla estallar en pedazos lo suficientemente pequeños para que los carroñeros pudieran limpiarlos. Sin embargo, la explosión fue mucho mayor de lo previsto y provocó que enormes trozos de grasa de ballena cayeran sobre los espectadores y dañaran los vehículos cercanos. El evento se convirtió en un espectáculo inesperado y más tarde fue inmortalizado en la tradición local y la Edad Media. Además del desastre inmediato, el incidente puso de relieve las complejidades de lidiar con los cadáveres de grandes mamíferos marinos. Los protocolos modernos para tales situaciones ahora a menudo implican remolcar los cadáveres mar adentro o enterrarlos in situ. Evitando los desenlaces explosivos del episodio de Florence, la historia de la ballena que explotó sigue siendo una historia fascinante y aleccionadora en los anales de la biología marina y la historia local. Petrolero de 1.200 pies de largo. Un enigmático incidente se desarrolló en las costas de África Occidental cuando un enorme petrolero de 60 metros de largo, el Tamilla, fue encontrado varado y abandonado en una playa de Liberia. El buque, registrado en Panamá, había sido avistado por última vez cerca del puerto de Dakar, Senegal, el 22 de abril de 2020. Terminó misteriosamente aproximadamente a 600 millas al sur, cerca de Robertsport, cerca de la frontera con Sierra Leona, unos 10 días después. No se encontró ningún miembro de la tripulación a bordo, y las circunstancias de su viaje durante ese período siguen sin estar claras. Surgió la especulación de que las dificultades financieras a las que se enfrentaba el propietario del barco podrían haber llevado al abandono del buque por parte de su tripulación. Además, se plantearon preguntas sobre cómo un petrolero tan grande pudo pasar desapercibido para las fuerzas de seguridad durante 2 días. La misteriosa desaparición y reaparición del Tamaya One ha dado lugar a diversas teorías, como piratería, motín
o incluso fraude de seguros. A pesar de las exhaustivas investigaciones, la verdadera historia detrás del Tamaya Won sigue envuelta en misterio. Misteriosas muñecas destrozadas. Si encuentran con un calamar gigante en la orilla, es una cosa, pero tropezarse con muñecas aparentemente embrujadas es una experiencia completamente diferente y más inquietante. Personalmente, prefiero enfrentarme a un calamar enorme que a una espeluznante muñeca destrozada. Sin embargo, desde 2021, una playa de Texas ha sido el lugar de desembarco de una serie de inquietantes muñecas arrastradas a la orilla. El equipo de mantenimiento de la playa ya ha descubierto alrededor de 30 de estas muñecas, cada una en diversos estados de deterioro. El origen de estas muñecas sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podrían haber llegado a la deriva desde México u otros estados del Golfo, mientras que otros piensan que podrían ser cargamentos perdidos de barcos que pasan por allí. Curiosamente, las corrientes oceánicas del Golfo de México podrían explicar por qué estas muñecas llegan constantemente a la orilla de esta playa en particular. Se dice que este tramo específico de la costa de Texas acumula 10 veces más basura que otras playas del Golfo. Mucha gente compartió fotos de estas muñecas en Internet y se hicieron tan conocidas que algunas personas se ofrecieron a comprarlas por hasta $35. La buena noticia es que todas las ganancias de estas ventas se destinan directamente a ayudar a las tortugas marinas. Lo que comenzó como una situación extraña se ha convertido en una causa benéfica. Cada año planean subastar estas misteriosas muñecas para recaudar dinero para las iniciativas ambientales. Comenzó como algo extraño y ligeramente inquietante, pero se ha transformado en una iniciativa positiva. Tumba de tortuga. Los caimanes no son los únicos reptiles cuyo destino los lleva a las profundidades misteriosas del océano. Esta historia nos la cuenta el experimentado fotógrafo submarino Josh Vergara, quien durante una inmersión rutinaria en las cristalinas aguas de la isla de Sipadan, Malasia, se encontró con algo que transformaría su perspectiva para siempre. Mientras exploraba las profundidades en busca de la perfecta toma submarina, su encuentro con lo inesperado le provocó una sensación que ninguna fotografía podría capturar completamente. Un escalofrío que recorrió su espina dorsal. A una profundidad de 23 metros, donde la luz del sol apenas penetra y las sombras juegan con la imaginación, Vergara descubrió una abertura en la pared submarina. No se trataba de cualquier formación geológica submarina. Esta cueva guardaba un secreto macabro que los lugareños conocían bien. En su interior yacía una colección sombría que los habitantes locales han bautizado apropiadamente como la tumba de las tortugas, una cámara mortuoria natural donde docenas de caparazones y esqueletos de tortugas marinas descansan en un silencio eterno. Lo más intrigante de este descubrimiento es el contraste que representa con el comportamiento natural de estos magníficos reptiles marinos. Las tortugas marinas son conocidas por su naturaleza solitaria, prefiriendo navegar los vastos océanos en soledad. Entonces, ¿qué fuerza misteriosa ha reunido a tantas de ellas en esta cripta submarina? Algunos románticos del mar han teorizado que estas antiguas navegantes eligieron conscientemente este lugar como su último refugio, un santuario final donde concluir su largo viaje por los océanos del mundo. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es menos poética y más pragmática. La arquitectura traicionera de la cueva, con sus numerosos pasadizos y recovecos laberínticos, sugiere una explicación más sombría. Es más probable que cada una de estas tortugas, en diferentes momentos, se adentrara en la cueva por curiosidad o en busca de refugio, solo para quedar atrapada en su complejo laberinto subacuático. A pesar de su impresionante capacidad para permanecer sumergidas durante hasta 2 horas, una adaptación extraordinaria que les ha servido bien durante millones de años, esta habilidad no fue suficiente para ayudarlas a encontrar la salida de este laberinto mortal. Caparazón aterrador. ¿Quién podría imaginar que este pequeño y aparentemente inofensivo crustáceo es en realidad un cangrejo ermitaño? A diferencia de la mayoría de los crustáceos, que poseen abdómenes duros y calcificados, estos fascinantes organismos nacen con un abdomen blando y vulnerable.
Para hacer frente a esta desventaja evolutiva, los cangrejos ermitaños han desarrollado una estrategia de supervivencia verdaderamente ingeniosa. Tradicionalmente, estos astutos crustáceos buscan protección en las conchas abandonadas de caracoles marinos, convirtiendo estos exoesqueletos vacíos en su hogar móvil. Sin embargo, este particular ermitaño ha optado por una solución aún más extraordinaria y sorprendente. Lo que a primera vista podría parecer una criatura salida de una película de ciencia ficción es, en realidad, un sofisticado ejemplar de cangrejo ermitaño para pagaras. En lugar de conformarse con una simple concha, estos innovadores crustáceos han establecido una asociación única con un organismo conocido como zoantid, un animal similar a una anémona de mar. El proceso comienza cuando el cangrejo ermitaño es joven y pequeño, momento en el que selecciona una concha de caracol marina convencional. Con el tiempo, el zoantid se adhiere a esta concha inicial, y conforme el cangrejo va creciendo, el zoantid también se desarrolla, expandiéndose gradualmente hasta envolver por completo el abdomen del cangrejo, creando una imagen verdaderamente extraordinaria y para algunos perturbadora. Aunque su apariencia pueda resultar inquietante, esta peculiar asociación representa uno de los ejemplos más fascinantes de simbiosis en el reino animal. El cangrejo ermitaño obtiene una protección superior, evitando el peligroso proceso de cambiar de caparazón que normalmente lo dejaría vulnerable a los depredadores. Los potentes tentáculos del zoantid, equipados con células urticantes especializadas, proporcionan una defensa adicional contra posibles amenazas. Por su parte, el zoantid se beneficia enormemente de esta relación, ya que la naturaleza móvil del cangrejo le permite acceder a nuevas áreas de alimentación en el vasto océano, algo que sería imposible como organismo sésil. Un dirigible bestial. En abril de 2023, Roman Fedortsov salió a pescar al mar de Barents, frente a la costa norte de Rusia. Trabajaba en un arrastrero comercial y buscaba capturar el habitual bacalao, eglefino y, si tenía suerte, también caballa. Sin embargo, eso no fue todo lo que apareció en su red. Dado que las redes pueden llegar hasta los 3.300 pies de profundidad, no es raro que también se suban al barco criaturas espeluznantes. Y ese fatídico día, Fedortsov sacó a la superficie este temible pez. Su boca rosada y carnosa, su cuerpo escamoso, su cola parecida a la de un lagarto y sus ojos grotescamente salientes hacen de este un auténtico combustible para pesadillas. Después de publicar una foto en internet, empezaron a surgir teorías sobre qué era este organismo. Algunos se preguntaban si se trataba de una anomalía poco común. Otros culpaban a la contaminación de estos terribles defectos. Resulta que no era ninguna de las dos cosas. Este pez es un granadero de ojos de cebolla, un pez con aletas radiadas que prospera a unos 3 pies de profundidad. Ahora bien, estos tipos tienen todas las características raras del hallazgo de Fedortsov, excepto por un par de cosas. En primer lugar, no comparten la misma boca rosada distendida. Y en segundo lugar, aunque sus ojos son grandes, normalmente no parecen estar saliendo de su cabeza. Los ojos y la boca saltones son causados por barotrauma, el daño físico a los tejidos corporales causado por un cambio en la presión. Los peces tienen una vejiga natatoria, un órgano interno lleno de gas que los ayuda a mantener la flotabilidad a diferentes profundidades en el agua. En las profundidades profundas que experimenta el granadero de ojos de cebolla, la presión es alta, lo que significa que los gases dentro de la vejiga natatoria se comprimen. Pero cuando un pez es llevado rápidamente a la superficie, la presión externa disminuye significativamente. Tiburón tigre de 450 kilos. Frente a la pintoresca costa de Carolina del Sur, un grupo de amigos se dispuso a pasar un día de pesca, sin prever la aventura que les aguardaba. Corría el año 2013 cuando Chip Mikelov y sus amigos se embarcaron en lo que se convertiría en un encuentro legendario con un tiburón tigre realmente enorme. Como pescadores experimentados, siempre estaban dispuestos a afrontar cualquier reto. Pero capturar un tiburón de 450 kilos llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. El enorme depredador ofreció una lucha feroz,
comparable a la de remolcar un tren de carga en marcha. Durante varias horas agotadoras, los amigos se turnaron para luchar contra el gigante, con la emoción y el agotamiento aumentando con cada minuto que pasaba. Lo particularmente interesante es que no era la primera vez que este tiburón se topaba con humanos. El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur ya había marcado al mismo tiburón con una etiqueta satelital más grande. Esto permitió a los investigadores rastrear sus movimientos y obtener información valiosa sobre el comportamiento de la especie. Cuando Mikolov y su equipo finalmente lograron acercar al tiburón a su embarcación, rápidamente le colocaron una nueva etiqueta antes de liberarlo de nuevo en las profundidades. Sus acciones no se debían solo a la emoción de la captura. Contribuían a una importante investigación científica destinada a comprender y proteger a los tiburones tigre. Los tiburones tigre son conocidos por sus distintivas rayas verticales y se consideran uno de los principales depredadores del océano. Pueden alcanzar grandes dimensiones, pero individuos que alcanzan los 450 kilos son excepcionales. Encuentros como este resaltan la rica biodiversidad de las aguas costeras de Carolina del Sur. Todos podemos apreciar la maravilla de estas criaturas y la importancia de protegerlas para que las generaciones futuras las admiren. Tiburón blanco más grande del mar Mediterráneo. Las soleadas costas de la isla italiana de Favignana, un lugar conocido por sus aguas azules y su vibrante vida marina. Un día, los pescadores locales de atún realizaban sus actividades habituales cuando se toparon con algo verdaderamente extraordinario: una gigantesca hembra de tiburón blanco atrapada en sus redes de pesca. Ahora bien, los tiburones blancos no son comunes en el mar Mediterráneo, así que imagínese su sorpresa. Este impresionante depredador pesaba la asombrosa cantidad de 260 kilos y medía más de 6 metros de largo. Eso es más grande que una camioneta. Los pescadores la encontraron forcejeando entre un laberinto de redes de atún, una situación que ninguna de las partes esperaba. Con delicadeza y sumo cuidado, trabajaron para liberar al enorme tiburón, conscientes de la rareza e importancia de semejante criatura. Apenas unos días antes, entre los lugareños se rumoreaba el avistamiento de un gran tiburón blanco macho en la misma zona. Aunque no lo capturaron, la mera presencia de estos dos gigantes insinuaba que el Mediterráneo era un posible, aunque poco común, refugio para los grandes tiburones blancos. Los grandes tiburones blancos son depredadores de ápice y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Su inesperada presencia en el Mediterráneo podría atribuirse a cambios en la temperatura del agua o a la disponibilidad de presas. Sea cual sea el motivo, puso de relieve la inmensidad del océano y lo mucho que aún nos queda por aprender sobre sus habitantes. Para los pescadores de Favignana fue un día inolvidable, una mezcla de asombro, respeto y quizás una pizca de aprensión. En cuanto al tiburón, es de esperar que continuara su viaje encarnando la belleza salvaje e impredecible del mar. Un gran tiburón blanco en una red. Imagina despertar para un día normal de pesca, esperando la captura habitual, solo para encontrarte con un colosal tiburón blanco enredado en tus redes. Eso fue exactamente lo que le sucedió a un grupo de pescadores que lograron sacar del agua un increíble tiburón blanco de 2.047 kilos. Una hazaña que requirió no una, ni dos, sino 3 grúas para sacar al enorme depredador. Al sacar las redes, se encontraron con la imponente vista de la enorme boca del tiburón bordeada de cientos de dientes afilados como cuchillas. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Entre esos dientes se encontraba una tortuga gigante de 2 metros de largo. Su caparazón se quebró por la fuerza de la mordida del tiburón. No todos los días se presencia una exhibición tan cruda de la cadena trófica del océano en acción. Esta notable captura puso de relieve lo poderosos y formidables que son los grandes tiburones blancos. El hecho de que este tiburón pudiera derribar a una tortuga tan grande dice mucho de su capacidad de caza. Los tiburones blancos son conocidos por su fuerza y velocidad, y este encuentro fue un testimonio de esas cualidades. Desafortunadamente, el tiburón ya no estaba vivo cuando los pescadores lo recuperaron. Si bien fue una pérdida para el mundo marino,
El espécimen brindó una oportunidad única para que los científicos estudiaran y aprendieran más sobre estas esquivas criaturas. Cada dato ayuda a los investigadores a comprender mejor a los tiburones blancos, lo cual es crucial para su conservación. Tiburón martillo de 4 metros en Fort Lauderdale. Era un día soleado en Fort Lauderdale, Florida. Familias disfrutaban de un rato tranquilo pescando en el muelle. Una de ellas esperaba pescar algo para la cena cuando sintió un fuerte tirón en el sedal. La curiosidad se convirtió en asombro al darse cuenta de que habían enganchado un enorme tiburón martillo de 4 metros. Atrapar un tiburón de cualquier tamaño es inesperado, pero un tiburón martillo tan grande en aguas tan poco profundas es realmente extraordinario. La gente de los alrededores se reunió para presenciar la lucha. Algunos probablemente se preguntaban si estaban presenciando una escena de película. Comprendiendo la importancia de la situación, un par de valientes transeúntes entraron en acción. Acercándose con cuidado al tiburón que se agitaba, intentaron cortar el sedal enganchado en su boca. Fue una maniobra arriesgada. La singular cabeza en forma de martillo del tiburón y sus hileras de dientes afilados no son algo que se pueda tomar a la ligera, pero su prioridad era liberar al animal con el mínimo daño. Los tiburones martillos son criaturas fascinantes, conocidos por sus ojos separados y su capacidad mejorada para rastrear a sus presas. Desafortunadamente, su población ha ido disminuyendo debido a la sobrepesca y la demanda de sus aletas. Esto hace que cada individuo sea crucial para la supervivencia de la especie. Tras unos tensos momentos, se cortó el sedal y el magnífico tiburón pudo alejarse nadando, desapareciendo de nuevo en las profundidades. Teléfonos Garfield. Durante décadas, la costa de Bretaña en Francia se enfrentó a un peculiar teléfono naranja brillante con la temática de Garfield que aparecía constantemente en la orilla. Si bien esto puede deleitar a los fanáticos del gato amante de la lasaña, planteó un problema grave para quienes mantienen las playas. Solo en 2018 se recogieron más de 200 fragmentos de estos teléfonos de la orilla. Producidos por la empresa estadounidense de juguetes Tyco a fines de la década de 1970, estos teléfonos de plástico se convirtieron en símbolos del problema de la contaminación global que afecta a Bretaña. Muchos lugareños creían que un contenedor de envío hundido de la década de 1980 era la fuente de estos teléfonos Garfield. El misterio finalmente se resolvió cuando un granjero local contó una tormenta masiva que provocó que los teléfonos llegaran a la orilla. Los investigadores siguieron esta pista y descubrieron un contenedor de envío encajado en una cueva marina cercana. Este contenedor, visible durante las mareas bajas, fue de hecho el origen de la inundación de teléfonos Garfield. En su interior encontraron numerosos fragmentos de teléfonos y otros elementos naufragados. Aunque se resolvió el misterio de los teléfonos Garfield, sirve como un triste recordatorio del impacto ambiental duradero de la negligencia humana. El descubrimiento de la fuente fue un hallazgo ambiental significativo, pero también puso de relieve el problema actual de la contaminación de los océanos. Aunque amo a Garfield tanto como cualquier otra persona, espero que estos teléfonos dejen de aparecer en las costas por el bien del medio ambiente. La criatura peluda. En 2018, una playa de Filipinas se convirtió en el lugar de un descubrimiento extraordinario, una enorme mancha peluda de 20 pies de largo. Esta misteriosa criatura llegó a las costas de San Antonio, atrayendo a multitudes de curiosos. Cómo se las arreglaron para quedarse a pesar del hedor abrumador es algo que no entiendo. Apodada Globster debido a su apariencia de mancha, la criatura desconcertó a los lugareños que nunca habían visto nada parecido antes. Algunos creían que se trataba de un monstruo marino no descubierto, mientras que los expertos sugirieron que probablemente se trataba de una criatura marina muy descompuesta. Las fibras peludas, parecidas a pelos, probablemente solo eran tejido muscular descompuesto. Mientras que los niños pensaban que podía ser un monstruo muerto, algunos lugareños supersticiosos lo veían como un presagio de mala suerte o un desastre natural inminente. En regiones como Filipinas, que se encuentra en el cinturón de fuego, donde las tormentas y los terremotos son comunes, estas supersticiones suelen estar alimentadas por la coincidencia. Curiosamente,
este no fue el primer avistamiento de un globster en Filipinas. El año anterior, se descubrió otra enorme criatura marina peluda que pesaba más de 4.000 libras en las islas Dinagat. Un cilindro que apareció en una playa australiana. Imagínate dar un tranquilo paseo por la orilla y de repente encontrarte con un enorme cilindro cubierto de vida marina. ¿Qué harías? Personalmente, yo sería muy cauteloso, especialmente con algo de ese tamaño. A principios de este año, este inusual cilindro de metal apareció cerca de Jurien Bay, aproximadamente a 150 millas de Perth, en Australia Occidental. Las autoridades locales se apresuraron a acordonar el área, preocupadas por la posible presencia de materiales peligrosos. Un residente describió el cilindro como de unos 2,5 metros de ancho y de 2,5 a 3 metros de largo, con percebes creciendo en su superficie. La descripción sugiere que podría estar hecho de un material ligero, posiblemente fibra de carbono. Naturalmente, después del descubrimiento, abundaron las especulaciones. Algunos creían que era parte de un barco, mientras que otros se preguntaban si podría haber venido de un avión comercial, como el infame vuelo perdido MH370. Sin embargo, la policía de Australia Occidental descartó rápidamente esa teoría, confirmando que no era parte de ningún avión comercial de Boeing. Por supuesto, esto dio lugar a más teorías descabelladas, incluidas las que involucran orígenes extraterrestres. Curiosamente, los entusiastas del espacio no estaban del todo equivocados esta vez. La Agencia Espacial Australiana pronto sugirió que podría ser un resto de un lanzamiento espacial extranjero, y estaban en lo cierto. Después de una investigación exhaustiva, los científicos confirmaron que no se trataba de basura de playa común y corriente. Era un componente de un vehículo de lanzamiento de satélites polares, un cohete operado por la Organización de Investigación Espacial de la India. Misterioso tinte gigante. Imagínese paseando por las pintorescas aguas del lago Coeur d'Alene, en Idaho, y de repente encontrarse con algo realmente extraño. Un dado gigante de metal. Así es. Un dado enorme con puntos numerados en sus 6 caras. Los dados no son algo que esperaría encontrar cerca de un cuerpo de agua, y mucho menos uno tan grande como este. Sin embargo, eso es exactamente lo que la gente descubrió en la orilla del lago. Un tinte de aspecto oxidado que claramente había estado sumergido durante mucho tiempo. A pesar de su apariencia oxidada, los puntos en sus caras conservaban su color blanco, lo que lo hacía aún más intrigante. La presencia de un tinte tan grande provocó numerosas teorías. ¿Era parte de un juego? ¿Una misteriosa instalación de arte? Lamentablemente, la verdad era algo mundana. Este dado gigante de metal resultó ser una instalación de arte o un hito único creado por un individuo desconocido. Años más tarde, se reveló que era un tanque de almacenamiento que un residente local que tenía una tienda de letreros había transformado en un dado gigante usando grandes círculos y puntos de vinilo. A pesar de la realidad menos emocionante detrás del troquel gigante, se convirtió en un punto de referencia querido y un lugar popular para tomar fotografías en el área. Calamar gigante del tamaño de un automóvil. En 2020, el océano decidió revelar uno de sus habitantes más monstruosos. Un calamar gigante del tamaño de un Volkswagen Cardenal. Un residente local llamado Richard vio esta criatura colosal en la bahía Britannia de Sudáfrica. Simplemente estaba caminando por la playa cuando se encontró con el coloso de 14 pies de largo, que estaba dando sus últimos suspiros. Richard intentó hacer rodar al calamar gigante de regreso al océano. Pero con un peso estimado entre 440 y 660 libras, fue una tarea increíblemente desafiante. Lamentablemente, la criatura no sobrevivió. El tamaño de este calamar era extraordinario. Los calamares gigantes son increíblemente escurridizos y por lo general solo se los ve en su hábitat natural 1 o 2 veces por década. El ejemplar que encontró Richard ni siquiera estaba completamente desarrollado. Los expertos creen que el calamar tenía menos de 2 años cuando llegó a la orilla. Imagínese cuánto más grande habría sido si hubiera vivido unos años más. Estas criaturas son fundamentales para muchas leyendas de monstruos marinos. Al igual que el kraken nórdico, los calamares gigantes han sido durante mucho tiempo un tema de fascinación y miedo. Estos descubrimientos realmente te hacen preguntarte qué más esconde el océano.
Quizás te hayas encontrado con algo extraño durante un paseo por la orilla. Arma nuclear náutica. Con el paso de los años, los misteriosos fondos oceánicos se han convertido involuntariamente en el repositorio final de numerosos artefactos creados por el ser humano, algunos de ellos potencialmente peligrosos. Una imagen viral en Internet muestra lo que aparenta ser un reactor nuclear sumergido entre los sedimentos del fondo marino. Una visión que resultaría verdaderamente aterradora si no fuera por el hecho de que es una manipulación digital. Sin embargo, esta imagen ficticia nos lleva a una realidad mucho más inquietante: la presencia real de reactores nucleares dispersos por los océanos del mundo, una herencia problemática de la Guerra Fría que continúa acechando nuestros mares. Entre las décadas de 1960 y 1980, durante el apogeo de la tensión nuclear, la Unión Soviética tomó la alarmante decisión de deshacerse de aproximadamente 18 objetos radiactivos, depositándolos en las profundidades del mar de Barents, el mismo mar donde se encontró aquel extraño pez que mencionamos anteriormente. Aunque los estudios iniciales sugieren que la mayoría de estos objetos representan un riesgo ambiental relativamente bajo, los expertos están cada vez más preocupados por el impacto a largo plazo que algunos de estos artefactos podrían tener en los delicados ecosistemas marinos. En las gélidas aguas del mar del norte de Rusia, los elementos más preocupantes son los reactores nucleares procedentes de varios submarinos soviéticos, junto con el reactor nuclear que una vez impulsó al poderoso rompehielos Lenin. Las investigaciones actuales indican que estos 6 objetos específicos constituyen una asombrosa concentración de más del 90% de todas las fuentes radiactivas que fueron deliberadamente depositadas en el mar de Barents. Monstruo marino. Pero no es solo el mar profundo y estéril el que está lleno de horrores macabros. Viajando 4 millas al sureste de esas aguas malvadas, encontrará el Océano Pacífico. Es aquí donde en 2010, investigadores de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marinas y Terrestres, o JAMSTEC, operaron de forma remota un vehículo submarino, sumergiéndolo a una profundidad de 1 pies y registrando lo que encontraron. Parece un fondo marino bastante normal, pero luego se volvió mucho menos normal y mucho más espeluznante. ¿Qué diablos es eso? Una vaca marina demoníaca. El Pokémon Muk cobra vida. Después de ver este metraje, algunas personas han sugerido que incluso podría ser Ningen, una criatura críptica del folclore moderno. Según se informa, los investigadores avistaron a esta bestia marina humanoide en la costa de la Antártida y estimaron que mide entre 65 y 100 pies de largo. Como referencia, es aproximadamente del mismo tamaño que una ballena azul. Si eso no fuera lo suficientemente siniestro, también se dice que el Ningen tiene ojos grandes y vacíos y manos con 5 dedos. No podemos ver bien el tamaño completo o las extremidades de esta criatura, pero esos ojos se ven bastante absorbentes, ¿no? Tal vez el Ningen no sea solo folclore. Dicho esto, los investigadores que operan el vehículo creen que no es el Ningen, sino solo una roca con algunos percebes adheridos a ella, lo que le da la ilusión de tener ojos. ¿Pero qué piensas? ¿Una roca cubierta de percebes? ¿O un monstruo marino humanoide de gran tamaño que está a punto de destruir el mundo? Sé lo que apuesto por el Ningen. ¿Me estás tomando el pelo? Pero de todos los extraños hallazgos en aguas profundas que hemos descubierto hasta ahora, hay uno que los supera a todos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, se encuentra en la zona Hadal, la parte más profunda del océano, ubicada en el fondo de las fosas oceánicas. Más personas han estado en la Luna que en la zona Hadal. Si de alguna manera llegaste aquí, mantendría los ojos bien abiertos en caso de que tu submarino se tope con este océano. Raro, hombre. Es como si Slenderman tomara forma de calamar. Pero, aunque Slenderman es un críptido que solo existe en Internet, esta cosa es absolutamente real. Vive a profundidades que revientan la cabeza de alrededor de 20 pies y se la conoce con el nombre de magnapena o calamar de aleta grande. Y, fiel a su nombre, estos tipos tienen unas aletas bastante grandes. Bueno, técnicamente tentáculos.
A diferencia de otros calamares, sus apéndices se sostienen en articulaciones similares a los codos, con la parte principal de los tentáculos suspendidos debajo del cuerpo del calamar. En total, estos apéndices pueden extenderse unos 26 pies de largo, lo que los hace casi 3 veces la altura de un aro de baloncesto de la NBA. A pesar de su tamaño elástico, las profundidades a las que viven estos tipos significan que solo se los ha visto un puñado de veces. Y se desconoce mucho sobre ellos. Por ejemplo, ¿cómo cazan estas bestias? Una teoría es que arrastran sus altos tentáculos por el fondo marino, atrapando cualquier organismo comestible que se cruce en su peligroso camino. Otra es que simplemente flotan, esperando pasivamente a que una presa como el zooplancton quede atrapada en sus tentáculos. Sin embargo, estos tipos cazan. Si se acercan a los ojos con una gran aleta, un calamar a 4 millas por debajo de la superficie del agua puede dejarte con un calamar con forma de hacha en los pantalones. Slash, el tiburón. Frente a las costas de Nueva Zelanda, nada un gran tiburón blanco con una historia tan distintiva como su apariencia. Les presentamos a Slash, un coloso de 4,8 metros de largo, llamado así por la prominente herida que tiene en el costado de la boca. Pero no se dejen engañar por su intimidante nombre. Si bien Slash es un depredador formidable, su historia también está llena de resiliencia e intriga. La cicatriz que le da su nombre no fue una herida de guerra causada por un enfrentamiento con otra criatura marina. En cambio, fue el resultado de un accidente demarcado durante un proyecto de conservación del Departamento de Conservación. Si bien el objetivo era rastrear y estudiar sus movimientos para comprender mejor y proteger a su especie, las cosas no salieron como se esperaban y Slash quedó marcado para siempre. A pesar de este encuentro accidentado, Slash se ha convertido en una leyenda local. Avistarlo es emocionante y reconfortante, lo que indica un ecosistema saludable. Cada año regresa a las aguas que rodean la isla Stewart durante los meses de verano tras las focas, que constituyen una parte importante de su dieta. La historia de Slash muestra la compleja relación entre los humanos y estas magníficas criaturas. Aunque ocurren accidentes, los esfuerzos continuos para estudiar y proteger a los tiburones son cruciales. Cada tiburón, especialmente los más grandes y viejos como Slash, puede proporcionar información invaluable a los científicos. Así que la próxima vez que explores las hermosas costas de Nueva Zelanda, estate atento a esa icónica cicatriz que atraviesa el agua. Slash sirve como un recordatorio viviente de las maravillas salvajes que alberga el océano y de la importancia de respetar y coexistir con sus habitantes. El tiburón blanco. En la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, es conocido por sus playas de arena roja, faros y delicias de mariscos. Pero en un giro inesperado, un pescador local se encontró sacando algo mucho más grande que una trampa para langostas, un tiburón blanco de 5 metros. El pescador había tendido sus redes como de costumbre, sin anticipar nada fuera de lo común. Pero cuando comenzó a sacarlas, se dio cuenta de que había algo enorme enredado en su interior. Al acercarse, emergió la inconfundible silueta de un tiburón blanco, dejándolo atónito y ligeramente aprensivo. Desafortunadamente, cuando trajo el tiburón a la orilla, ya estaba mutó. Este fue un evento significativo por varias razones. Los tiburones blancos son raros en estas zonas. Los avistamientos en aguas canadienses son escasos y solo se han reportado unos pocos en el último siglo. Lo que hizo esta captura aún más intrigante fue que el tiburón era una hembra joven, prácticamente una adolescente en edad de tiburón. Su considerable tamaño a tan corta edad era inusual y despertó el interés de los biólogos marinos, quienes vieron la oportunidad de estudiarla y comprender mejor las tasas de crecimiento y los patrones migratorios de los grandes blancos en el Atlántico. El hecho de que se encontrara un tiburón blanco tan grande tan al norte cuestionó algunas de las creencias existentes sobre sus hábitats típicos. Sugirió que estos superdepredadores podrían estar aventurándose en nuevos territorios, posiblemente debido a cambios en la temperatura del mar o a cambios en las poblaciones de presas. Nos vemos en el próximo video.